Bueno, quiero decirles que en esta tercera clase, tal como venía anunciándoles Paula previo a que diéramos inicio, vamos a trabajar sobre el presupuesto, las recaudaciones, las normativas internacionales y cómo los programas y beneficios para los trabajadores y trabajadoras también vienen de la mano de de una política de Estado, digamos, para poder beneficiar a tantas personas que en este momento están requiriendo tener un trabajo formal y tener también todas las garantías que tiene es ser un trabajador y una trabajadora registrada. Para eso se requiere que la Cámara de Diputados apruebe un presupuesto. En ese presupuesto están también puestas las políticas de recaudación en relación a las políticas y a los derechos económicos, políticos y sociales, que son un poco el eje con el que trabajamos las 6 clases de este curso. Para ello hemos convocado a 2 economistas, Germán Muña, compañero del CEPA, nuestra querida compañera Mercedes de Alessandro, que estuvo como directora de género en el Ministerio de Economía y trabajó muy fuertemente con el presupuesto 2023, y el compañero abogado laboralista Héctor Recalde, que no requiere demasiadas presentaciones, larga trayectoria en varias décadas y en varios momentos históricos, ¿no es cierto? Porque empezó muy jovencito a militar. Entonces, claro, tuvo todo el peronismo, todo el neoliberalismo, bueno, pero siempre defendiendo a la clase trabajadora. Y por eso para nosotros es un honor tenerlos hoy en nuestra casa, en la Casa Patria, que preside la compañera Cristina Fernández de Kirchner y el doctor Oscar Parrilli, que ya pronto, antes de que termine este curso, seguro ya va a estar en condiciones de acompañarnos. Así que sin más, los dejo primero con Germán y luego con Mercedes y después Héctor. Y como siempre, pueden pensarse preguntas, consultas. Los que están acá me las hacen llegar con una notita y los del virtual a través del chat. Acá están la compañera Gaby, Tati, Paula y yo, que vamos a estar espiando todo lo que escriben. Bueno, gracias y los dejo en manos de ellos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos los que están virtual. Primero que nada, agradecer la invitación. Es un honor estar acá en el Instituto Patria compartiendo este momento con ustedes. Bueno, la idea era un poco, como dijo Judith, hablar y vincular, ¿no?, la garantía de los derechos humanos por parte del Estado con la política fiscal. Y dentro de la política fiscal en particular, algo que muchas veces se omite en el discurso público, que es vincular los recursos con los gastos, ¿no? Porque muchas veces se habla de los impuestos y la presión tributaria en Argentina y el nivel de los impuestos, y existe todo un discurso instalado respecto a la presión impositiva, pero nunca se lo vincula con el gasto, ¿sí? Aquellos que hablan de recortar impuestos, entonces nunca dicen qué gastos recortarían, porque en definitiva lo que tenemos que tener claro es que esos recursos están para financiar los gastos del Estado. Y esos gastos justamente buscan atender a cumplir y a satisfacer esos derechos humanos que están garantizados y que nuestro país se comprometió a través de distintos instrumentos internacionales, ¿sí? Por eso es que podemos hablar. Sí, sí. Ahí hay una presentación así. Ahí vamos con la siguiente. Entonces, podemos hablar dentro de el sistema de derechos internacional de derechos humanos, tenemos el sistema internacional y el sistema interamericano. Hacemos esta diferencia porque el sistema interamericano, que es en el marco de la OEA, tiene una corte internacional a la cual pueden acceder los particulares, cosa que en el sistema internacional no se da, y por eso es mucho
generalmente hacemos mucho más énfasis en el sistema interamericano que en el sistema internacional, justamente porque eso de tener una corte es lo que le permite tener una fortaleza mayor al sistema. Dentro del sistema internacional, destacar dos pactos que en Argentina tienen jerarquía constitucional los dos, ¿sí? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? En estos dos pactos están receptados distintos derechos humanos, justamente unos sobre materia de derechos civiles y políticos, y el otro son los económicos, sociales y culturales, como su nombre bien lo indica, y en cambio en el sistema interamericano, si bien en ambos sistemas hay varios tratados, vamos a destacar sí a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la más trascendente del sistema interamericano y que también tiene jerarquía constitucional en nuestro país. Ahora, yo del sistema interamericano quería destacar dos cosas. Vamos con la siguiente. Ahí el artículo 26 de la Convención Americana recepta uno de los principios quizá más importantes dentro del acuerdo, que es el principio de progresividad, ¿sí? Esto implica que hay que ir logrando progresivamente la plena efectividad de los derechos, pero eso significa entonces que una vez que se alcanzó un estándar de garantía y de respeto a los derechos humanos, no se puede ir para atrás, ¿sí? Eso es lo que apunta el principio de progresividad. En los hechos vemos que a veces ocurre, ¿sí? Recuerden cuando, por ejemplo, en el macrismo, de la noche a la mañana buscaron eliminar las pensiones no contributivas por discapacidad, ¿sí? Eso justamente atenta contra el principio de progresividad, pero bueno, es justamente contrario a este artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que si se fijan ya en su texto, da una pauta de la relación con la política fiscal, porque cuando habla de esta garantía dice en la medida de los recursos disponibles, es decir, necesitamos que haya recursos disponibles para poder atender a estos derechos humanos y a su garantía y a su pleno ejercicio. Y lo otro que también quería destacar, porque vi en el campus que en la bibliografía tenían este informe sobre pobreza y derechos humanos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también plantea en ese informe, que si lo pueden leer es interesante, plantea algo que está bueno que sea planteado, porque como decía, muchas veces la política fiscal es visto como simplemente algo de los impuestos y nada más, y en cambio lo que ahí dice la Comisión Interamericana es que es necesario incorporar el enfoque de derechos humanos en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de naturaleza social, fiscal, económica, comercial, tributaria, ambiental, y en general para todo programa o medida que adopte sus estrategias para erradicar la pobreza y la pobreza extrema, ¿sí? Entonces, nuevamente, lo que dice es, necesitamos tener una perspectiva de derechos humanos al momento de diseñar, implementar y llevar adelante nuestra política fiscal. Ahora, entonces, atendiendo a esto que decíamos de los recursos y los gastos, es que justamente es importante que receptemos este concepto de la hacienda pública en sentido dinámico, ¿sí? Que son dos caras de una misma moneda, que la actividad del Estado tendiente a obtener recursos es para hacer frente al gasto público. También a veces la actividad fiscal del Estado apunta a otros fines, y vamos a hacer una breve mención al final, porque no siempre solamente es para hacer frente al gasto público, sino que a veces la política fiscal tiene fines extrafiscales. A veces se diseña una política fiscal con el objetivo de no recaudar nada. Es exitosa si no recauda, ¿sí? Entonces vamos a hacer mención de qué estamos hablando cuando decimos que se puede llegar a diseñar una política fiscal con el objetivo de no recaudar nada. Bueno, ahora entonces entremos sí ya a enfocarnos en los recursos tributarios, ¿sí? Dentro de los recursos tributarios, hablamos de los recursos tributarios porque el Estado también puede tener otro tipo de recursos, ¿sí? La renta de la propiedad o el endeudamiento, pero nos vamos a enfocar en los recursos tributarios y buscando romper algunos mitos, ¿no? Dentro de los recursos tributarios, si nos fijamos en la recaudación en los tributos nacionales, algo que comentó también Castañeto en la presentación del seminario, ¿se acuerdan que hubo un informe hace no mucho, hace un par de meses,
que se dedicó a decir que en la Argentina había, no me acuerdo si eran 1.600 impuestos, 163 impuestos, no, ya lo había multiplicado por 10. Igual no sería descabellado que alguien diga eso porque es como que hay libertad para decir cualquier cosa. Pero digo, 163 impuestos. Ahora, cuando uno mira en el orden nacional, el 98% de la recaudación se explica por 13 conceptos y el 87% por 7 tributos, ¿sí? O sea, esta es la recaudación de todo el año 2022 distribuida por concepto. Fíjense que el tributo que encabeza la recaudación, no sé si se llega a ver, el primero es el IVA, que representa el 27% del total de la recaudación de todo el año, en este año 2022, pero que suele siempre el IVA encabeza. Después viene el impuesto a las ganancias, con el 22% de la recaudación. Después vienen las contribuciones patronales, ¿sí? Que no son un impuesto, pero sí tienen naturaleza tributaria, que representan el 12%, los aportes personales de los trabajadores el 8%, los derechos de exportación el 8%, el impuesto el conocido como impuesto al cheque, ¿sí? El impuesto a los débitos y créditos el 6%, y el aporte de la seguridad social el 4%. Esos 7 concentran el 87%, ¿sí? Un impuesto que suele ser bastante denostado es el impuesto a los bienes personales, representa solo el 2% de la recaudación y es denostado justamente porque es un impuesto a la propiedad, ¿sí? Es un impuesto que es de los más progresivos que tenemos. Lamentablemente, su peso o su incidencia en la recaudación total es baja, pero vamos a ver más adelante qué haya pasado durante el macrismo, que prácticamente, de hecho, se había aprobado por ley, ¿sí? Cuando se aprobó el blanqueo, eliminarlo directamente el impuesto a los bienes personales, y eso después se dejó sin efecto. Pero a lo que voy entonces es que fíjense, de esos supuestos 160 y pico de impuestos que nos decían, resulta que con 7 tributos se explica el 87% de la recaudación de la FIP, y con 13 se explica el 98%, es decir, que el resto de los tributos representan apenas un 2%. Ahora, si decíamos tenemos que linkear esto con el gasto, una aclaración, volvemos a la anterior, estos números, ¿sí? Como dice acá, son antes de coparticipación, hay distintos impuestos nacionales, o buena parte de los impuestos nacionales que son coparticipables. Todo esto es lo que se recauda, después sobre eso, aquellos que son coparticipables se distribuyen a las provincias. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque si comparan los números con los números del gasto, van a pensar que en Argentina hay superávit fiscal, y no, es que esto es previo a coparticipación, después de coparticipación ese número es más bajo, ¿sí? Lo que pasa es que cada tributo se coparticipa de un modo distinto, algunos tienen afectación especial, tiene cierta complejidad que no tenía sentido ponerlo acá. Entonces ahora sí pasemos al gasto público para, en definitiva, ver qué es lo que se financia con esa recaudación tributaria. Y veamos lo siguiente. Fíjense que el grueso del gasto público también, para comparar el mismo año, el 2022, el 65% del gasto público nacional se destinó a servicios sociales, ¿sí? Y el 44% sobre el total, el 45% prácticamente, es seguridad social. Entonces, cuando alguien está diciendo que va a bajar los impuestos, bueno, nos tiene que decir entonces qué va a pasar con las jubilaciones y pensiones, porque el grueso del gasto del Estado Nacional son jubilaciones y pensiones. Por eso es que uno no le llama la atención, pero uno dice, cuando alguien dice eso, se le debiera repreguntar en cualquier medio, bueno, ok, vas a bajar los impuestos, pero entonces, ¿qué gastos vas a bajar? Porque automáticamente, ¿qué nos dicen? El gasto de la política. Bueno, ahora vamos a ver si el gasto en personal es relevante o no es relevante en el Estado. Fíjense que en definitiva el grueso del gasto, servicios sociales, es el 65%, y después tenemos que el 16% del gasto son servicios económicos, que básicamente son los subsidios, ¿sí? Entonces, si ni siquiera eliminando por completo los subsidios a la energía y al transporte, ¿sí? A la energía, fíjense que representa casi el 10% del gasto, y al transporte casi el 5%, se logra alcanzar un 20%, por ejemplo, ¿no? Que recientemente Patricia Bullrich dijo que iba a bajar el gasto en un 20%. No dijo cómo, no dijo qué, pero dijo en un 20%. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hace para bajar un 20%? Realmente llamativo, porque el gasto de seguridad social es por ley, ¿sí? O sea,
la asignación universal por hijo está por ley, las asignaciones familiares están por ley, las jubilaciones y pensiones están por ley. Entonces uno dice, bueno, hay algo que no nos están diciendo. Entonces, y fíjense esto que decíamos, de cuando nos dicen no, porque el problema es que el Estado está lleno de, cada vez usan palabras nuevas, choriplaneros, ñoquis, y no sé cuántas adjetivos más para denostar a los trabajadores estatales, ¿sí? Que cumplimos una noble labor, porque me incluyo dentro de ese concepto. Fíjense que el gasto en personal sobre ese presupuesto, sobre esos gastos totales que tuvo el Estado Nacional en el 2022, es menos del 10%, porque sobre 17,5 billones de pesos que gastó el Estado Nacional en el 2022, solo 1,7 fueron en gasto en personal, ¿sí? Donde lo único que está excluido ahí, que sería gasto en personal, pero que para el presupuesto nacional no lo es el de las universidades, porque las universidades no van por gasto en personal, ¿sí? Todo se transfiere como transferencia, pero tampoco sería relevante porque cuando uno mira las transferencias totales a universidades y calcula que más o menos el 90% de lo que se le transfiere a las universidades se destina a gasto en personal, tampoco modificaría en términos relativos ese gasto. Ahora, teniendo en cuenta el objetivo o lo que planteaba el seminario, esto de política fiscal y derechos humanos, me pareció relevante entonces analizar la incidencia distributiva del sistema tributario. Esto es, ¿qué rol cumple nuestro sistema tributario en la distribución del ingreso? ¿Es progresivo en redistribuir ingresos? Es decir, si nosotros miramos a qué pasa antes de impuestos y después de que se cobre impuestos, ¿el sistema impositivo mejora o agrava la situación, las inequidades existentes en nuestra sociedad? ¿Sí? Porque nosotros partimos de una sociedad inequitativa, y entonces uno dice, bueno, a través de los impuestos, ¿esto mejora? A través del gasto sí, pero cuando vemos a través de los impuestos, vemos que seguimos teniendo un sistema tributario muy regresivo, y fíjense, acá tenemos una medida del índice de progresividad que elaboró la FIP, la verdad que muy interesante esto que lo elaboraron hace poquito, donde entonces midieron, distinguiendo aquellos tributos progresivos de los regresivos, donde por progresivos consideran al impuesto a las ganancias, al impuesto a los bienes personales, a los derechos de exportación y al impuesto país, ¿sí? Y por regresivos considera obviamente al IVA, a impuestos internos y al derecho de importación. Y considera neutro o proporcional a todo lo que es el sistema de seguridad social. Entonces, fíjense, acá sí, ¿qué había pasado? A ver, pasemos a la siguiente antes de esta, así vemos, a ver si se logra ver, porque me parece que es muy chiquito, no creo que no se va a lograr ver nada, así que yo les voy a contar, porque fíjense, en el 2015, el índice daba casi progresividad, ¿sí? Daba menos 0,4, o sea, para que se den una idea, si da 0% es que es parejo los impuestos regresivos con los progresivos, si da 1 es que es absolutamente progresivos, y si da menos 1 es que es absolutamente regresivo, porque es medido en relación al Producto Bruto. Y habíamos llegado en 2015 a menos 0,4, uno de los mejores valores. En el 2008 habíamos tenido menos 0,1, casi progresivo, donde obviamente ahí tenía un gran peso entonces el hecho de los precios internacionales y las alícuotas de derechos de exportación. Recuerden que ahí explota todo el conflicto con el campo, después viene el Grupo A que bloquea en el Congreso la posibilidad de seguir modificando los derechos de exportación, y entonces fíjense que en el 2008 derechos de exportación, créanme, ahí dice 3,1, que representaba del Producto Bruto la recaudación de derechos de exportación. Después fuimos bajando hasta llegar al 2015 a 1,3. Tiene que ver con que los precios internacionales cayeron, pero que además no fue posible modificar alícuotas a partir del conflicto con el campo. Obviamente que la pérdida relativa de los derechos de exportación llevó entonces a que esa situación
que en términos históricos es casi única, porque en el único momento que estuvo mejor es en la década del 40 durante 2 años, era una situación donde pese a no haber tenido una reforma tributaria integral, sino simplemente determinadas modificaciones en el impuesto a las ganancias y en las contribuciones de seguridad social que habían llevado, piensen ustedes que en el 2002 ganancias representaba 2,6 puntos del PBI, y en el 2015 llegamos a 6,4. Ahora sí, volvamos a la anterior. La anterior, la anterior, 2 antes. Esta. No, una antes de esta. No, esa. Ahí está. Fíjense que en el 2015 decía, estábamos en menos 0,4. En el 2016, ya con la eliminación de los derechos de exportación, ¿sí? Gradual, ¿no? Porque solamente había quedado para la soja. Fíjense cómo nos fuimos a menos 2%. ¿Sí? Entonces, cómo la situación ahí empeoró gravemente, con un sesgo mayormente regresivo, y donde vamos a ver que directamente en 2017, menos 2,4, 2018 menos 2,8, pese a que en 2018, por la crisis y producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya se habían visto obligados a restablecer los derechos de exportación. Pero como fue en septiembre, solo explicó 0,8 del PBI. Entonces, en 2019 va a menos 1,3, pero producto de que básicamente podemos decir que el Fondo Monetario corrió por izquierda al gobierno de Macri cuando lo obliga a imponer los derechos de exportación, cosa insólita de que el Fondo Monetario sea el que lo corra por izquierda y termine en menos 1,3. Con el gobierno del Frente de Todos, una de las primeras leyes que se aprueba es la 27.541, que lo que hace son varias reformas tributarias, crea el impuesto país, elimina la modificación del impuesto a los bienes personales, también deja sin efecto la modificación sobre el impuesto a las ganancias, porque también había una baja progresiva sobre el impuesto a las ganancias, también deja sin efecto la baja progresiva o la alineación de las alícuotas de contribuciones patronales. Todo eso llevó a que, fíjense, que en el 2020 tuvimos menos 0,4 y en el 2021 menos 0,4. Y un detalle, que en el 2021 no se está considerando un impuesto en este cuadro el impuesto a las grandes fortunas, porque recuerden que oficialmente se lo llamó aporte, no se lo consideró un impuesto, pese a que podemos decir que es un impuesto, pero bueno, oficialmente no se lo consideró así, y eso representó 0,6 del producto, con lo cual, si lo consideramos un impuesto, en realidad daría positivo en 2021. Algo muy bueno, porque justamente el impuesto a las grandes fortunas es el que termina dando vuelta eso, ¿sí? Junto obviamente al impuesto país, que antes no existía, ¿sí? Se crea a fin de 2019, y a los derechos de exportación, fíjense que 2,1 del PBI. Ahora rápidamente nada más mostrar que es peor cuando vemos la situación, pasemos a la siguiente, es peor cuando vemos la situación no ya medido como porcentaje del PBI, sino que si lo vemos en relación al sistema tributario, es decir, sobre el 100% de los tributos, ¿sí? Que se cobran, si miremos la progresividad y la regresividad. Porque fíjense cómo es el cambio abrupto, ya no medido contra el tamaño de la economía, sino contra el propio sistema tributario. Fíjense que los impuestos progresivos representaban el 31,2% en 2015 de la recaudación tributaria total, y en 2016 cae abruptamente a 25,8%. ¿Sí? Donde fíjense entonces que si el índice lo construimos no ya como un porcentaje del PBI, sino como en relación al sistema, es decir, al conjunto de los tributos nacionales, pasamos de un menos 1,4 en 2015, o sea, acá ya no es de menos 1 a 1, acá es distinta la escala, pasamos a menos 7,5, ¿sí? Es decir, que el cambio con un claro sesgo regresivo en los tributos, fíjense cómo se evidencia cuando uno lo mira con relación al sistema tributario y no ya en relación a la economía en su conjunto.
Eso se da vuelta en 2020, fíjense que volvemos a un valor de menos 1,5, ¿sí? Pero fíjense que en 2018 había llegado a casi menos 12. Ahí es donde es realmente, uno puede poner en un parangón o en términos relativos, qué es lo que se hizo con los impuestos en Argentina, porque sí, todos sabemos que los impuestos son regresivos en Argentina, pero nos demostraron que podían ser aún más regresivos, en lugar de mejorar la situación. Y por último, simplemente comentar una cosa, lo que había dicho antes, los fines extrafiscales de la política tributaria, porque si no nos quedamos con que simplemente es recaudar para llevar adelante el gasto. También se puede usar la política tributaria con fines extrafiscales. Entonces, yo ponía como ejemplo, vamos a la siguiente, con el caso del derecho a la vivienda, porque ahí también entonces lo vinculamos con el deber del Estado de garantizar los derechos a los cuales se comprometió a garantizar en los distintos instrumentos internacionales. Y entonces varias veces se ha planteado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires en particular el cobro de un impuesto a la vivienda ociosa, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ese sería un ejemplo de un impuesto con fin extrafiscal, porque lo que apunta a ese impuesto, al menos en su diseño de política, no es a recaudar más. Lo que apunta es justamente a no recaudar, porque lo que busca con ese impuesto es que el que tiene la casa o la ponga en alquiler o la venda para otro que sí la va a dar en alquiler, porque lo que está buscando es que se le torne antieconómico tener la vivienda ociosa, ¿no? Así que bueno, ese es el último punto que quería tocar respecto a que existen también posibles fines extrafiscales en nuestra política tributaria y no es solamente recaudar para llevar adelante los gastos, que también de todos modos es bastante trascendente. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que vino buenísimo que Germán exponga esto, así yo me puedo subir a la exposición tan prolija que hizo y comentar otras cosas. Si miro el celular es porque tengo el machete acá, no es que estoy chateando mientras tanto. En principio les quería decir, ¿por qué es relevante esto de las políticas fiscales también? Porque forman parte de las herramientas que tiene el Estado, ¿sí? Estos días, por ejemplo, que se habla tanto de la dolarización, ¿no? Que están en todos los diarios y no sé cuánto, bueno, la dolarización sería perder dos herramientas que tiene el Estado, la política monetaria y la política cambiaria. El Estado tiene varias herramientas, entre ellas política fiscal, política monetaria, política cambiaria. Dentro de las políticas fiscales, como él exponía, las dos de las herramientas fuertes que tenemos son las que van a recaudar y las que son las presupuestarias, es decir, a dónde se orienta el gasto o la inversión, también podríamos decir del Estado, hablando de las palabras, ¿no? Del uso de las palabras, la inversión del Estado. Y para que ustedes se den una idea, en economía, cuando uno entra a una clase de economía, de macroeconomía o al CBC, te ponen en el pizarrón lo que llaman la ecuación básica macroeconómica, ¿no? Y te dice PBI, que es Producto Bruto Interno, es igual a consumo más inversión más gasto, que sería el Estado, más las exportaciones, menos las importaciones. El gasto, que es la variable donde está el Estado representada de manera más directa, pues en las otras también tiene influencia, oscila entre un 11, 15%, depende del momento que miremos, si el Estado es más activo, menos, más fuerte, etc. Quiere decir que es un pedacito chico, digamos, ¿no? de eso. Pero sin embargo tiene incidencia en las otras factores, porque el consumo, por ejemplo, va a estar determinado por el nivel de ingresos. Entonces, si el Estado tiene una buena política hacia los trabajadores, hacia la seguridad social, fortaleciendo el sistema de pensiones, etcétera, obviamente que impacta sobre el consumo, que es el componente más pesado del PBI, ¿no? Que es casi el 65% más o menos. Lo mismo si tiene el Banco Central, por ejemplo, una buena línea de tasas, o los bancos comerciales pueden hacer tasas más baratas para las pymes o para la producción, etcétera, va a influir también sobre las decisiones de inversión, quiere decir sobre la otra variable que está por ahí. Lo mismo podemos pensar con importaciones, exportaciones, es decir, más allá de que en la macroeconomía nosotros lo vemos todo reducido en una variable que se pone una G, digamos una G mayúscula en esa ecuación, en realidad tenemos muchas formas de influir. Y esto lo quiero decir porque cuando pensamos en el Estado, desde el Estado estamos acotados a eso, porque el presupuesto es eso, y además
hay que gastar, entre comillas, de acorde a lo que tenemos de ingresos. Y esos ingresos, como bien explicaba recién Germán, gran parte de los ingresos vienen por la recaudación y vienen por el sistema tributario, y también tenemos otros ingresos, por ejemplo, el endeudamiento, ¿no? Y entonces yo quiero empezar un poquito por ahí. ¿Con qué quiero empezar? Estamos en un año en Argentina bastante crítico, ¿no? Venimos de, primero, el endeudamiento récord que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? No hace falta repetirlo, pero igual a mí me gusta repetirlo. El crédito más grande que otorgó el FMI en su historia fue al gobierno de Macri. De esa plata nosotros no vimos ni una plaza que le hubiera puesto su nombre, aunque sea, ¿no? No vimos nada de eso. Eso entró y salió, fuga de capitales. Ahí tenemos varios proyectos para buscar esa plata y ver qué se hace. Pero es un endeudamiento récord. Eso es lo que recibimos como gobierno. Después, el gobierno, a los 2 o 3 meses de asunción, la pandemia, ¿no? Que tuvo un impacto muy fuerte sobre toda la actividad económica, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, que en la economía se ve como una de las crisis más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? No es una cosa menor. Y este año a eso se le suma el efecto que va a tener la sequía, que ya está teniendo, ya lo estamos viendo en estos días con estas corridas contra el blue y etcétera, del busco de refugio en dólares, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa? Durante el 2020, el 2021, los gobiernos, incluido el nuestro, para contener los efectos de la pandemia, tuvieron que salir a hacer un montón, inyectar un montón de dinero. ¿Se acuerdan ustedes? El IFE, los bonos a las jubilaciones, los bonos a la UH, a la tarjeta, la ampliación de la cobertura de la tarjeta alimentaria era de 0 a 4 años, pasó a ser hasta 12. Un montón de prestaciones, bueno, tasas subsidiadas para las pymes, créditos baratos, digo, hubo 7 puntos de PBI que se inyectaron en la economía para contener los efectos de la pandemia, ¿no? Y el Estado no es como una casa, como les gusta decir algunos economistas para decir, sino que el Estado tiene que buscar plata para poder poner esto en movimiento, y si no pudiste recaudar lo suficiente, bueno, vas a tener que o imprimir dinero desde el Banco Central o endeudarte. Argentina está en un contexto de dificultades para endeudarse por todo lo que ya sabemos, con lo cual hubo también emisión de dinero. Esto generó algunos otros problemitas que podemos discutirlo en otro momento, pero lo cierto es que lo que nos pasó es que tenemos lo que se llama en economía déficit fiscal, es decir, un gasto que supera los ingresos que tiene el Estado. Esto hace que el sendero por donde se mueva la economía sea más estrecho, ¿sí? En la Argentina no pasó porque ya veníamos endeudados, pero en el resto del mundo hubo un récord de endeudamiento. Para que ustedes se den una idea, el FMI publicó a fines del año pasado un informe que dice que más del 60% de los países que están endeudados están en riesgo de default, es decir, están súper remil endeudados. Ustedes piensen en países latinoamericanos o de África o de la India que no tienen los suficientes recursos como tienen los países europeos o Estados Unidos, etcétera. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que, para cubrir todas estas políticas para contener el impacto de la pandemia, salieron a endeudarse. Entonces, hoy, por ejemplo, hay países que tienen que definir qué hacen, si pagan la deuda que tienen o compran alimentos o compran combustibles o planifican infraestructura o amplían derechos sociales, ¿no? Es decir, hay definiciones muy, muy difíciles que tomar, y el FMI y los organismos internacionales te dicen, bueno, el sendero fiscal es estrecho. ¿Qué significa el sendero fiscal es estrecho? Es, acá tenés, o te seguís endeudando cada vez más, o tocas alguna de tu dijimos, los ingresos son recaudación, los gastos son las políticas que lleva adelante el Estado. ¿Y qué es lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional? Usa la palabra austeridad, ¿sí? Que da una imagen de monje en las alturas de una montaña, comiendo poco y teniendo una vida muy amena, pero nosotros sabemos muy bien que cuando se habla de esta austeridad estamos hablando de ajuste, ¿no? Y entonces las recomendaciones que tiene el FMI frente a este sendero fiscal estrecho es ajustar el gasto. Ustedes habrán visto, hace un par de semanas se publicó el último informe de revisión que hizo el FMI sobre el plan que tenemos nosotros, que nos vienen a revisar cada 3 meses para ver si nos siguen dando plata para pagarles la deuda.
que dijo: alerta, alerta, acaban de aprobar en el Congreso de la Nación una moratoria a las jubilaciones que va a aumentar esto que mostraba Germán, ¿no? En la parte de seguridad social, que es un 65% de los gastos del Estado, y que las jubilaciones ahí tienen un peso gigantesco además. Entonces, ¿por qué cuando viene el FMI todos entramos en pánico con temas jubilaciones? Porque sabemos que por la estructura de cómo está el gasto en nuestro país, esa es la caja más grande. Entonces imagínense, cuando sale la moratoria, yo ni me quiero imaginar, porque los conocí, las caras de los del FMI habrán estado, o sea, ya querían recortar gasto en jubilación cuando recién empezamos a negociar en el 2020, imagínense ahora, en este momento deben estar saltando por las paredes porque eso hay que tocarlo desde el punto de vista de ellos, ¿no? Lo otro que pidieron dijeron, bueno, los planes sociales. Acá tenés 1.300.000 personas que reciben el potenciar trabajo, esto es una barbaridad, hay que recortarlo, y pusieron otra vez ahí el ojo, ¿no? Es decir, recién Germán lo mostraba, la composición del gasto del Estado nos muestra que si queremos recortar y tener algún resultado, vamos a tener que ir a la seguridad social, porque ahí están 2 de cada 3 pesos de la inversión que hace el Estado en la sociedad. Entonces, esto era para introducir por qué es importante mirar esto. ¿Por qué es importante mirar cómo se recauda, cómo se gasta, cómo se invierte? Porque tiene que ver también con la política macroeconómica. Entonces, cuando discutamos debates, ¿no? Por ejemplo, dólar agro, sí o no. Bueno, hay veces que debatimos y decimos, bueno, vamos a hacer esto, ¿por qué hacemos esto? Porque si no, no liquidan los dólares, y si no liquidan los dólares, se amplía la brecha cambiaria, y si se amplía la brecha cambiaria, hay más inflación, y si hay más inflación, caen los salarios, ¿no? Bueno, ese es un caminito que podemos pensar. Ahora, eso no es que es gratis tampoco, alguien paga eso, ¿no? Otra vez, o más emisión, o el Tesoro Nacional a través de lo que se recauda, esto que se pregunta él, bueno, ¿de dónde sale la plata para afrontar esto? Entonces ahí tenemos un debate que dar, ¿no? ¿Vamos a emitir o vamos a usar recursos para contener la brecha por este camino? Bueno, puede ser que no nos quede otra porque es un sector muy organizado, con mucho poder de lobby, con mucho poder de presión, que además ahora, por ejemplo, están haciéndose los coquetos porque no están liquidando todos los dólares que tienen. Entonces, que no me gusta tanto el precio que me das, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchos debates, por eso yo les quería traer ejemplos, ¿no? Como decir, hay debates para dar ahí, porque la política fiscal tiene que ver también con esto que mencionó Germán muy bien de los efectos redistributivos. Cuando el FMI dice, no solamente a la Argentina, esto lo dice, yo me recibí de economista en el año 2001, imagínense, el 20 de diciembre del 2001, yo salía de la UBA con mi título de economista a estrenar, ¿no? Hermoso. Pero imagínense, la carrera en los 90, ¿no? Y esto era en la época del consenso de Washington, se hablaba, en donde todo esto también ya se venía trabajando. Y les juro que desde ese entonces, desde que estudié, que ya venía estudiando paper de los 70 del FMI, hasta ahora, lo único que vos lees, pase lo que pase en la economía mundial, haya guerra en Ucrania, haya sequía, haya pandemia, lo que sea, el FMI te dice, hay que ser austero, hay que subir las tasas de interés. Es lo único que dicen, es un mantra, lo tienen tatuado. Se sientan, miran las variables, pero la recomendación es esa. Y esto, por suerte, cada vez hay más también economistas, grupos, académicos, organizaciones sociales, organizaciones políticas, etcétera, que vienen diciendo, no es la salida, tenemos que pensar de otra manera, etcétera. Pero no es solamente que no es la salida en términos económicos, sino que además es injusto, no es rentable, ¿sí? Ustedes piensen si nosotros solamente trabajáramos para pagarle al FMI. ¿Y qué hacemos? O sea, supónganse que no sé, el año que viene se inaugura el gasoducto, y con el gasoducto entran miles de millones de dólares, pero se siguen fugando. O, como dice Cristina, se los siguen quedando 3, 4 vivos. O, o tenemos que agarrar esa plata y pagar deuda, ¿no? Es decir, también tenemos esas cuestiones que resolver. Pero entonces tenemos un problema que es el de distribución, por ejemplo, ¿no?
nosotros venimos viendo que en Argentina viene empeorando un poco el escenario distributivo, en América Latina también. Yo me anoté un número que me llamó mucho la atención, que es de una ONG que se llama Oxfam, que publicó un informe hace poco que dice que en el 2022, o sea, el año pasado, 91 personas en toda América Latina acumularon una riqueza equivalente o superior incluso al PBI de Colombia o de Chile. 91 personas, solo 91 personas tenían más plata que todo Colombia o que todo Chile. Y además, 1 de cada 3 de estas personas, o sea, 30 personas, nacieron en la pandemia. O sea, no nacieron en la pandemia ellos, sino sus fortunas nacieron en la pandemia. Quiere decir que hay 30 personas en toda América Latina que son parte de estos que tienen más plata que Chile o que Colombia, que la ganaron, y el título de este informe a mí me gusta mucho, dice Profiting from Pain, es ganando desde el dolor. ¿Y por qué dicen ganando desde el dolor? Porque son compañías que venden medicamentos, compañías que venden alimentos, compañías que venden combustible. Es decir, mientras hay una población cada vez más grande que no llega a comer las 4 veces al día, que baja la calidad alimenticia, que no puede sostener la educación, etc., estos tipos están convirtiéndose en megamillonarios a nivel internacional. Entonces, ahí hay un problema. Y en la Argentina también pasó eso. Si nosotros vemos las ganancias extraordinarias que tuvieron las compañías de telecomunicaciones, los intermediarios financieros, las alimenticias, los supermercados, los distribuidores del supermercado, también tendríamos un informe parecido de este Profiting from Pain, decir, mientras en un año que creció la economía, como el año pasado, que subió el PBI, aumentó también la pobreza, algo que no pasaba hace décadas, ¿sí? Que crezca la economía y a la vez crezca la pobreza, esto nos está dando una señal de alerta de que tenemos un problema redistributivo. Tenemos un problema redistributivo porque quiere decir que crecimos más de casi 6 puntos, pero tenemos 54% de los chicos bajo la línea de pobreza. Tenemos casi 40% de la población bajo la línea de pobreza en un año que la economía creció y que este año no va a crecer tanto. Eso tengamos en mente también. Entonces, ahí las políticas fiscales también toman otra fórmula también para mirar. Recién Germán mostraba las estructuras tributarias. En toda Latinoamérica las estructuras tributarias son regresivas, esto que mostraba él, ¿no? Sobre todo el IVA. ¿Por qué decimos que el IVA es un impuesto regresivo? Porque, bueno, cualquiera de nosotros y nosotras paga 21% por las cosas que compra en el supermercado. Ahora, si yo gano 100.000 pesos y pago el 21%, no es lo mismo que quien gana 10.000 pesos, ¿no? Es decir, el que gana 10.000 seguro se gasta toda la plata en alimentos, el que gana 100.000 por ahí ahorra. Estoy diciendo un número en el aire, obviamente, no estoy hablando de la cuenta real de nadie, ¿no? Pero se entiende la idea, ¿no? Cuando estamos hablando de cuando yo gano menos, gran parte de mis ingresos se va a ir en alimentos, cuando gano más voy a poder tener capacidad de ahorro. Quiere decir que para el que tiene capacidad de ahorro, ese 21% no impacta tanto como ese 21% que se pierde quien tiene menos. Y eso, de alguna manera, nos tiene que interesar del debate tributario, ¿no? ¿Cómo recaudamos? ¿Cuáles son los impuestos que son fuente de la recaudación? Esto que mostraba Germán también de qué es lo que pasa con el impuesto a los bienes personales, cómo se mueve el impuesto a las ganancias. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque uno de los debates que está apareciendo cada vez más fuerte también en América Latina es el debate acerca de los impuestos a las rentas inesperadas, los impuestos a los ricos, este aporte solidario extraordinario, la grande fortuna que hicimos en Argentina, y esto está apareciendo. Y les digo, dentro de 2 semanas, ahora el 2 y 3 de mayo, por ejemplo, en Colombia, Ocampo, que es el ministro de Economía de Petro, del presidente Petro, Ocampo, que tampoco es un zurdo de trosco, ¿no? Ocampo es tipo un ortodoxo, diría yo, en mi época de la facultad, está convocando una cumbre fiscal en Colombia a todos los gobiernos progresistas de América Latina para debatir un nuevo pacto fiscal, así le llaman. ¿Y por qué quiere debatir un nuevo pacto fiscal? Porque, ustedes saben, el triángulo del litio, como se le llama ahora, Chile, Bolivia, Argentina, y eso hay que, bueno, ¿cómo vamos a
abordar esta nueva fuente de recursos para que no tengamos un problema de extractivismo como hemos tenido en otro momento. ¿Qué se va a quedar el Estado? ¿De qué manera se va a repartir? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Si podemos hacer un fondo soberano, etcétera. Y eso, para que no pase lo que pasó en Bolivia, que hubo un golpe de Estado con Evo Morales porque querían hacer una empresa estatal para el litio, etcétera, para que no pase lo que está pasando en Chile, que se están apropiando de eso y no hay control, para que no siga pasando lo que está pasando acá también, que cada vez más compañías chinas están viniendo por el litio. Bueno, hay que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no vos no tenés una cosa, te van al país de al lado y hay un lobby que te hace competir con tus vecinos. Entonces, eso por poner un tema, también pasa con el hidrógeno verde, con el petróleo, con el gas. América Latina tiene una riqueza en materias primas, como le dicen en algunos debates, que hay que empezar a cuidar con más fuerza. Y esto lo digo porque tiene que ver, uno, con la redistribución de la riqueza, cómo hacemos para que esos recursos no se vaya, no se les fugue el dinero y tampoco se lo queden cuatro vivos. Y tiene que ver también con moldear nuestras economías. ¿Qué quiero decir con moldear las economías? Hay veces que yo creo que nos falta también comunicar mejor a los y las economistas y a quienes hacemos política algunos temas, porque el debate de los impuestos es muy antipático. Uno dice subo el impuesto y es muy antipático, ¿no? Ahora, mostrar para qué sirven los impuestos tiene también un sentido, porque los impuestos tienen que ver con los gastos compartidos, por decirlo, ¿no? A mí me gustó mucho, y eso lo uso mucho de ejemplo cuando me llaman también en otros países o en esta cumbre que vamos a participar, mostrar el caso del aporte solidario a las grandes fortunas. ¿Por qué? Porque una parte de la recaudación iba a comprar vacunas, otra parte de la recaudación iba al programa Progresar para la educación de los jóvenes, otra parte iba para investigación en YPF, que bueno, terminó en el gasoducto, y otra parte iba para la urbanización de barrios populares. Y eso, de alguna manera, muestra que por más que el dinero es fungible y yo por un peso puedo usarlo para cualquier cosa, eso nos muestra para qué se usa. Y eso es una cuestión pedagógica también. A mí me parece que es interesante mostrar para qué se utilizan los impuestos. Pues si no pareciera, viste, todo el mundo se queja, no, me cobran más, no llego, el otro. Pero los impuestos tienen una finalidad. Fíjense lo que, por eso decía Germán, lo mostró de manera espectacular. El 64% de nuestro gasto es la seguridad social. Entonces sí tiene que haya remedios, que los jubilados tengan, que hoy tengamos una cobertura jubilatoria casi del 100%, que la niñez esté atendida con políticas alimentarias y también con un derecho como es la asignación universal por hijo. Digamos, imagínense lo que sería si no tuviéramos esto. Imagínense si no tuviéramos esa cobertura en jubilaciones, tendríamos a las personas mayores pobres directamente. Serían pobres. Y eso también tiene un impacto, a mí siempre yo le digo a mis amigos, tiene impacto en mi generación. Yo tengo mis dos papás, viven en Misiones, los dos jubilación mínima, yo les pago la obra social, les regalé una heladera, le compré el teléfono cero, todos los gastos extra corren por mi cuenta, porque a ellos no les alcanza. Digo, es también un factor de empobrecimiento intergeneracional, no cubrir a los adultos mayores o a las infancias. Entonces, eso yo creo que tenemos que buscarle la manera en la militancia, la academia, la política, la economía, etcétera, de mostrar por qué la recaudación también tiene un objetivo, que es un objetivo social, y tiene una incidencia, así como él mostraba en el último ejemplo, en moldear también nuestra economía. Una economía que tiene impuestos regresivos, y bueno, vamos a estar diciendo que el pobre financia al pobre, ¿no? Nosotros necesitamos financiarnos de otra manera. Y necesitamos que entonces los impuestos también nos sirvan para apropiarnos de la riqueza de nuestra tierra, para que los impuestos nos sirvan para cerrar brechas de género, ¿sí? Hoy, no sé, cuando se recaudó el impuesto a las grandes fortunas, el CEPA hizo un informe muy lindo en el que mostraba que era el 36%, ¿no? Eran mujeres, o 26, no me acuerdo el número, pero era por ahí. Menos de un tercio de quienes pagaron el impuesto a la grande fortuna eran mujeres. ¿Por qué? Porque la riqueza está masculinizada y la pobreza está feminizada. Entonces, también nosotros cuando estuvimos en el Ministerio de Economía, en la dirección de género, bueno, sigue sola y de mi equipo, nos metimos en todo lo que pudimos.
O sea, había, no sé, te devolvían un impuesto por contratar gente, bueno, te devolvían más si contratabas una mujer y más si era una persona trans. Pusimos también devolución de ganancias por gastos de cuidados. Entonces, si vos tenés un nene, una nena chiquitita, la mandás al jardín, podés devolver, deducir eso de tus impuestos. Digo, en todas las cositas también, porque tiene que ver con cerrar brecha de género también. Entonces, para finalizar, digamos, creo que sirve también pensar la estructura de cómo recaudamos como una manera de moldear la economía y yo diría uno de los grandes desafíos que tenemos para no caer en estas discusiones que nos pone la derecha sobre la mesa de, ay, no, ustedes quieren cobrar impuestos y la casta y no sé qué y no sé cuánto, también ver cómo mostramos qué es lo que se hace con esos impuestos y por qué los necesitamos. Y a su vez también que recaudar más también significa formalizar más la economía, que es otra cosa que seguramente después acá el compañero Recalde va a hablar más de la formalización, pero bueno, ¿por qué también digamos, cuando tenemos una economía informal, no solamente en el trabajo, sino también en las transacciones, nos perdemos también de dinero? Nosotras en la pandemia, por ejemplo, que cuando se pagó el IFE, imagínense, el IFE llegó a 9 millones de personas, representó 0.3 de PBI cada ronda de IFE. Ese 0.3 de PBI era mayoría de economía en efectivo, que en un punto tenía un buen resultado, pues se iba a la panadería a la esquina, al negocio de cercanía, y entonces sostuvo la economía de los barrios en un momento muy, muy difícil, pero lo cierto es que nosotros necesitamos integrar eso, integrar a un sistema en el cual esas transacciones también se pueda recaudar, porque eso permite que después se pueda financiar mejor. Yo les pongo un ejemplo y con esto cierro. Cuando miramos los datos de la asignación universal por hijo, las jubilaciones, etcétera, no sé si ustedes saben, pero hay un reintegro del 15%. Si ustedes cobran una jubilación mínima o tienen AUH, cuando van al supermercado, a la farmacia, donde sea, y pagan con la tarjeta de débito o con cualquier medio de pago electrónico, el Estado automáticamente te devuelve 15%, sin hacer ni un trámite. Bueno, resulta que de las AUH, que son 1,5 millones de titulares, solamente 400.000 usa un pago electrónico digital. De las jubilaciones, menos del 40% usan pago digital. Y eso, no solo se están perdiendo ese 15% de reintegro, sino que además también son consumos que son en efectivo y que se van a las economías informales. Quiere decir que no retroalimentan el sistema mediante el cual el Estado pone dinero en la calle y le vuelve por otro lado, ¿no? Entonces digo, ahí tenemos un montón de desafíos, creo que es muy valioso este seminario que están organizando acá Judith y las compañeras, porque nos pone a discutir de distintos puntos de vista el cómo las políticas fiscales pueden contribuir a la justicia social, que finalmente es hacia donde vamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿No alcanzó el violín? Bueno, fui reconstruyendo lo que quería decir a medida que escuchaba a la compañera y al compañero. Pero algunas apostillas primero, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje. Si no, vamos al almacén con el manual del almacenero, diría Jauretche, ¿no? Cuando hablamos de recursos humanos, por ejemplo, había un compañero de la facultad que decía, si son humanos no son recursos. La otra, el mercado de trabajo. Del Tratado de Versalles, el convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo dijo que el trabajo no era una mercancía. Entonces, digamos que el lenguaje tiene muchísimo que ver cuando queremos conceptualizar lo que pensamos. Es decir, no traicionar a nuestra propia ideología si no usamos el lenguaje más o menos adecuado. Hay otros temas que están en discusión que realmente no tendrían que estar en discusión, porque están en la Constitución Nacional. La reforma del 94 incorporó con jerarquía constitucional el principio de justicia social, la progresividad de los derechos. Las leyes laborales establecieron la irrenunciabilidad de los derechos. Cualquier renuncia a un derecho es nula y se puede reclamar.
O sea, hay muchas cosas para hacer. La jornada de trabajo. Nosotros tenemos una jornada de 1929, va la regulación de la jornada. La ley 11.544, casi centenaria. 6 años más y cumplieron ponemos la tortita con las 100 velas. Entonces, yo digo como autocrítica además. No solamente porque soy oficialista, sino porque además fui 10 años presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo y 2 años presidente del bloque. Y como dice el obrero, ¿qué nos sucede, vida? Que no conseguimos estas cosas. Y ojo, que lo digo con mucha prudencia, porque de la tribuna todos hacemos goles. Hay que estar en la cancha de fútbol para ver qué posibilidades hay. Eso yo lo entiendo, pero déjenme decir lo que siento. Somos un gobierno peronista y hoy un trabajador formal no llega a fin de mes. Estamos traicionando nuestras raíces. Por supuesto que uno tiene... Los otros son peores. De los otros mejor ni hablar. Pero veamos qué nos sucede a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Hay un principio constitucional que es el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias. ¿Quién no tiene efectivo? Un gremio. Los bancarios en una parte, tampoco en toda la actividad. No. Yo sé, sí. Pedro Guasesco. No es participación en las ganancias. En esa actividad hubo un ajuste y a raíz del ajuste bajaron los salarios con la promesa de que cuando recupere le iban a dar 2 sueldos o 2 bonificaciones anuales, que es distinto a participar en las ganancias. La experiencia argentina tiene que ver con Perón, que fue lo que se conoce como el laudo gastronómico. El laudo gastronómico, los trabajadores decían que la propina era una cosa realmente desdorosa. Entonces, por eso se conoce el laudo, porque en el convenio colectivo no salía. Y laudó Perón. Y laudó con porcentaje distinto, acorde a los hoteles, la categoría de los hoteles, de los restaurantes, etcétera, etcétera. Eso duró hasta 1980. Cuando el ministro de Trabajo era un general, Yamil Reston, derogó. Yo no vi al sindicato gastronómico pelear por la recuperación del laudo. No estaría mal que lo hagan. Esto lo digo siempre con todo respeto porque, insisto, a lo mejor lo están planteando y no lo consiguen, que puede pasar en los convenios colectivos. Y a lo mejor no. Pero es bueno instalarlo, ¿no? Si yo hice un análisis aritmético, yo soy flojo, pero este era fácil, ¿no? Si tenemos más o menos 6,5 millones de trabajadores y trabajadoras en la actividad privada en relación de dependencia. Si cada uno de ellos trabajara 1 hora menos, no creamos empleo, ¿eh? Porque el derecho al trabajo ni crea ni destruye empleo. Algunos del otro sector dicen que los demasiados derechos de los trabajadores hacen que a las pequeñas y medianas empresas no puedan trabajar, etcétera, etcétera. Puro cuento. Cuento chino. Está probado. La Argentina es el mejor ejemplo de eso. Porque en 1989, el desempleo estaba más o menos en un 6, un 8%. Vino en el 95 con Menem y la flexibilización laboral y aumentó al 18% la desocupación. Y todo lo contrario a lo que venían sosteniendo. Pero si nosotros llegamos a hacer esta reducción de 1 sola hora, repartiríamos empleo entre 900.000 personas que no lo tienen. No es poca cosa. Pero además, por aquello para mostrar mi amplitud ideológica, lo que decía Juan Carlos Pugliese, el ministro de Economía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Yo les contesto, les puedo hablar con el bolsillo y con el corazón. Porque está demostrado científicamente, empíricamente, que si se disminuye la jornada de trabajo produce 2 efectos. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Esto de aumentar la productividad es obvio, pero por el tema del bolsillo, también disminuir los accidentes de trabajo baja el costo laboral. Por eso digo que le podemos hablar con el corazón y con el bolsillo. O sea, son cosas que, yo insisto, hago mea culpa, pero tengo, si ustedes buscan el registro parlamentario, con las representaciones, pongamos la mitad, pero tengo presentado 935 proyectos. Y conseguí la aprobación de 44 leyes, que no es poca cosa, ¿no? Renunciabilidad de los derechos es un proyecto mío, no voy a ser autorreferencial. Ya tengo tiempo para ser autorreferencial porque me quedan 10 minutos más para hablar.
Hay muchos que se quejan del sistema de organización, los sindicatos. Yo, que conozco el paño, coloquialmente digo que tenemos dirigentes sindicales llamados combativos y los otros llamados dialoguistas. Los combativos nuestros no son como las COBAS, las comisiones de base de Italia, que iban al conflicto y después explicaban cuál era el reclamo. Acá los muchachos que son combativos, primero plantean cuáles son las reivindicaciones y después de discutir en la comisión paritaria, si no consiguen resultado, a veces van al conflicto. Estos son unos los que yo normalmente asesoro. Y están los otros que son dialoguistas, que dialogan. Si no tienen resultado, siguen dialogando. Si no tienen resultado, dialogan, y dialogan, y dialogan. Bueno, como diría Serrat, entre esos muchachos y yo hay algo personal. Pero que existen, existen. Entonces, bueno, el principio de progresividad de los hechos es el artículo 75, inciso 19 de la Constitución vigente. Hay también en la cuestión del lenguaje, nosotros hablamos de la justicia. En realidad nos estamos refiriendo al Poder Judicial. Coloquialmente uno dice justicia, pero la verdad, con este Poder Judicial estamos muy lejos de la justicia. Y yo no, para no agotar el tiempo, a los que quieran digamos, ver un poco qué es lo que digo, a mí Clarín hace 60 años que no me publica nada, ¿no? Pero como soy amigo de Horacio Berbisky, sí me publica. Y tengo, le digo cuáles son los títulos, pero lo quieren buscar para tener información. Sí, todo esto contra la Corte. Es decir, para resumir, cinismo y discriminación. Es decir, el lenguaje tampoco es muy suave. La plancha del 280. 3 manchas más al tigre. Suprema regresividad. Pues estos son supremos, pero... Y por último, esto no fui muy claro. Una corte indigna. No fui muy claro, no quería ser ofensivo. Y por último, para mostrar la descripción, una corte a la medida de PRO. O sea, son todos artículos que yo publiqué, lo pueden buscar y a mí me evitan repetir esto. Cuido mi garganta, que es muy valiosa. Y ustedes cuidan los oídos, que son más valiosos que mi garganta. Pero la otra cosa es la proscripción de Cristina. Y yo, la verdad que hago mea culpa. Nosotros cantamos, lo voy a decir en lunfardo. Si la tiran a Cristina al bombo, va a haber quilombo. A Cristina la tiraron al bombo y no hicimos ningún quilombo. Esto también para qué, ¿no? Y después le pedimos a Cristina mayor esfuerzo. Pero hay que decirlo lo que sucede. El laudo gastronómico, en serio, es una cosa que no me puedo explicar cómo el sindicato no enarbola esa bandera, aunque sea para conseguir un mejor convenio colectivo. Porque es utilizar la Constitución Nacional, la participación en la ganancia. Iba a citar a Churchill ahora, para mostrar también amplitud ideológica. Ya lo cité a Bill Clinton, ¿no? Esto tiene que ver con los sindicatos. Winston Churchill decía que el sistema de los partidos políticos era un mal sistema, pero no conocía uno mejor para reventar los derechos políticos de la ciudadanía. Yo con el sindicalismo digo lo mismo. Puede ser un mal sistema, pero no conozco un sistema mejor de organización para defender los derechos individuales y colectivos de los asalariados. Y esto, bueno, más allá de eso hay que pelear porque realmente haya una democracia interna que es digamos, el déficit. ¿Dónde quedó? Que yo me repito. ¿Qué dije en el último minuto? La cita de Churchill. Ah, Churchill. En inglés con Churchill. Sí, no, bueno, si están discriminando, no. Seamos amplios. Churchill decía que el sistema de políticos, repito, ¿no? Podría ser un mal sistema, pero no conocía otro mejor para reventar los derechos de la ciudadanía. Yo digo lo mismo con el sindicalismo, copiando a Churchill.
nosotros tenemos además un problema muy esencial porque es muy difícil excluir a los actuales ministros de la Corte del lugar en que están sentados, más allá del inicio terrible, que tienen dos por lo menos. Tanto Rosati como Rosenkrantz entraron por la ventana. Entraron por un decreto en comisión del Poder Ejecutivo. Si un juez está en comisión, no tiene la independencia que tiene que tener un juez. Y esta es una mácula que no se pueden sacar de encima. Es un vicio de origen que hay que decírselo cada vez que... Yo, en el Consejo de la Magistratura, que lo preside Rosati, por eso digo, es Robasto, yo el Supremo, ¿no? El Supremo de la Corte, el Supremo del Consejo de la Magistratura, y si va ahí una organización de Boy Scout, va a ser el Boy Scout número 1. Pero hay que decírselo para que tengan vergüenza, para que no haya impunidad. Entonces, estas son herramientas que uno tiene que utilizar. Hay muchísimas cosas para hacer en el derecho laboral. La otra es un sistema de aseguradora de riesgo de trabajo, que son entidades de lucro. Allí hay una incompatibilidad manifiesta, es en las prestaciones de salud con el lucro. Me traicionó el estómago. Es decir, cuanto mayor prestación, menos lucro. Esto es inaceptable en términos de economía, en una sociedad de economía como la nuestra, ¿no es cierto? Pero por eso yo digo, si nosotros tenemos salud pública y tenemos obras sociales, yo estoy hablando incluso con una empleadora en un debate que terminó coincidiendo conmigo. Yo digo, ¿cuánto pagan ustedes? 3,5, creo, 4% pagaban para tener una asegurada de riesgo de trabajo. Bueno, seguramente si sacamos la parte del lucro, en vez de 3 o 4 habrá 1,5 o 2 que lo presten el servicio público de salud o las obras sociales que tenemos. Pero eliminamos el lucro y seguramente va a haber más prestaciones. O sea, con esto quiero decir, me estoy quedando sin voz. Tuve una larga jornada hoy. Tuve consejo de la magistratura. Entonces, la verdad que hablé demasiado. Si nosotros apuntamos a estas cosas, evidentemente vamos a aprovechar los recursos que son escasos. Son escasos. A mí, la verdad, yo reivindico mi rol oficialista, pero estamos distribuyendo muy mal. Y tenemos que decirlo. Seguramente hay problemas estructurales, pero también, como dice Cristina, hay funcionarios que no funcionan. Y hay que marcarles el piso. Hay que marcarles. Y este es un año electoral. Entonces, si en este año electoral estoy mostrando todas estas falencias, ¿para quién jugamos? ¿Para el enemigo? Entonces, poner las cosas en blanco sobre negro. Yo no digo que lo hagamos electoralmente, pero es el anticristo lo que estamos haciendo. Si lo tenemos que hacer naturalmente, no porque haya elecciones. Entonces, yo lo que le digo a nosotros por lo menos tenemos objetivos que tienen que ver con la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿Que tenemos dificultades para llegar? Sí, pero los tenemos como objetivo. Los otros no tienen esos objetivos. Macri lo va a hacer lo mismo, pero más rápido. Ni hablar de Patricia Bullrich. Pero esto hay que decir e instalar porque con cuánta persona encontremos y charlemos de instalar estas cuestiones, me parece a mí que tiene que ver con realmente defender a nuestro pueblo. Y voy a finalizar con unas sabias palabras. Me preocupan varias cosas. El tema del trabajo, el empleo. El empleo, no tenemos un nivel de desempleo alto, está en un 6% ahora, más o menos, ¿no? Me lo corrigen si está mal. ¿Eh? Si me corrigen, los mato. 6%, menos mal. No es un porcentaje alto. Lo que tenemos es una dificultad en la distribución de los ingresos. Por eso era muy importante, lo planteó Cristina, una suma fija a todos los trabajadores y trabajadoras. La CGT reaccionó en su momento en contra, ahora ya no es tanto, porque con las paritarias no le está yendo bien. Acá habría que tener una paritaria por semana con el nivel de inflación que tenemos. Porque el aumento llega siempre tarde. Y llega mal, peor todavía. Por eso tenemos esta incorrecta distribución de los ingresos. Y esas son las cosas para plantear. No creo que me quede nada más
importante por lo menos. Y fundamental regular nuevamente la jornada de trabajo. Salir de la ley. Yo había propuesto 45 horas, tímidamente, porque yo sé que hay muchas compañías y compañeros que trabajan eso, 9 horas por día durante 5 días por semana, pero digo, entro por este camino, y después bajaremos a 45, y después están planteando 40 horas. Algunos han llegado a plantear 32. Está bien, soñar no cuesta nada, pero si no bajamos de 48 a 45, hagamos fuerza todos juntos y plantear para los 2 primeros años, alguna cosa, un avance gradual, y empecemos con 45 ya. Entonces, lo que me parece a mí importante, además, que nos hagan preguntas a ellos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido bastante, nos ha dejado con muchas sugerencias, pero no preguntas, sino de profundizar algunas de las cuestiones. En primer lugar, quiero decirles que en el chat hay muchos saludos para ustedes y agradecen la claridad y el lenguaje, como dice acá una compañera, que el lenguaje crea realidad. Y bueno, sí, por ellos, sí. Pero bueno, después por otro lado también está el tema de las posibilidades de que puedan existir nuevos impuestos o aportes en relación a poder de alguna manera compensar esta situación tan crítica que tenemos, que bien la expresó Mercedes en relación al nivel de pobreza, y si eso se puede generar algún tipo de aporte o de subsidio que pueda paliar en lo inmediato esta situación. Así que bueno, esto a vos como diputado, a ustedes como economista, él en función de su trabajo en el CEPA y AFIP, por ahí vienen debatiendo este tema, ¿no? En sus ámbitos. A ver, ahí tenemos la experiencia fallida, o sea, tenemos la experiencia positiva del impuesto a las grandes fortunas o el aporte extraordinario, pero tenemos también la experiencia fallida del impuesto a la renta inesperada. ¿Sí? Acuérdense de que producto de la guerra se dispararon los precios internacionales, eso generó un diferencial de renta en determinados sectores exportadores, y finalmente eso quedó en la nada, ¿no? O sea, y la verdad que hubiera sido interesante, pero bueno, lo cierto es que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso y tampoco es que se vio mucho por instalarlo en el debate, ¿no? Sería interesante que algunos aspectos del aporte extraordinario a las grandes fortunas quede receptado en bienes personales, ¿sí? O sea, si bien bienes personales, como decía, fue modificado a fin de 2019, donde incluso se establecieron alícuotas diferenciales para las tenencias fuera del país respecto de las que están en el país, donde entonces todos aquellos que blanquearon en el 2016 estaban a las puteadas porque era... primero me hicieron declararlo y ahora tengo que pagar más. Y encima se quejan, ¿no? O sea, pero este país da para todo, o al menos siempre los sectores concentrados en todo el mundo en realidad se quejan. Pero bueno, hoy es como que cualquier agenda que plantee algo superador y que tenga que pasar por el Congreso, uno lo ve como difícil, ¿no? Habrá que ver de si en las elecciones se logra fuerzas como para recuperar mayoría, y uno pareciera ver que incluso se va a atomizar más. Por eso digo, es muy importante eso, porque de cara después a una gestión de gobierno, no tener mayoría en el Congreso y no poder tomar decisiones de ese tipo, y es complejo, es complejo. Sí, como decía Héctor, ahí es muy importante, si bien desde el Estado tiene esa limitación, bueno, el hecho de que se establezca, que eso sí no hace falta que sea por Congreso, una suma fija, porque en los sectores donde hay alta incidencia de pobreza,
generalmente son hogares numerosos y donde hay un solo ingreso, entonces obviamente que la suma fija en ese sector de ingresos representa un número importante, ¿no? En su momento, además de la oposición de la CGT, el presidente planteaba como obstáculo el hecho de que el grueso eran trabajadores municipales, ¿no? Pero al final nunca terminaron de mostrar bien los números, con lo cual no terminamos de lograr descubrir eso, porque no hay información pública respecto de los trabajadores municipales. Lo tiene que ir uno construyendo municipio por municipio y obviamente es bastante dificultoso. Pero sin duda que creemos que ese es el camino, ¿no? Sobre todo en este contexto donde cada vez, y ni que hablar con el número de inflación que tuvimos, la pérdida de ingresos en los sectores más bajos es preocupante. Yo estaba pensando en algo, ponerles un ejemplo también no es exactamente impuesto, pero sí es como también los impuestos pueden servir y moldear algunas cuestiones de la economía. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. No sé si ustedes saben, pero cuando uno mira de qué trabajan las mujeres, ¿no? Así de en qué se insertan las mujeres, desde hace más de 200 años, las principales ocupaciones de las mujeres son las mismas. Son maestras, enfermeras y empleadas domésticas. De eso trabajan las mujeres en nuestro país hace 200 años. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos el sector de trabajadoras de casas particulares, hay alrededor de más de 1.200.000 trabajadoras antes de la pandemia estaban en ese sector. Es el segundo sector en términos de inserción laboral de las mujeres, es decir, es la segunda opción laboral que tiene la mujer es ser empleada doméstica. Esto Judith lo conoce muy bien, pues lo trabajamos un montón. En 2013 recién consiguen sus derechos laborales cuando Cristina Fernández de Kirchner saca la ley el régimen especial para las trabajadoras de casas particulares, ¿no? Ahí recién consiguen sus derechos. Estamos hablando de una cosa que cumplió 10 años ahora, hace un par de semanas, pues fue en abril. Hace muy poquito se cumplieron 10 años de esta ley, y lo cierto es que esta ley significó un avance para algunas de estas compañeras porque pudieron formalizar su trabajo. Antes solamente las que tenían más de 8 horas diarias podían aspirar a un trabajo formal, etcétera, pero lo cierto es que sigue siendo más del 75%, sigue estando en la informalidad. ¿Por qué pongo este ejemplo y qué tiene que ver con los impuestos? No sé si ustedes saben, pero se puede deducir de ganancia la trabajadora de la casa particular, ¿sí? Cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Economía debatiendo el tema, las cuestiones de género sobre el sector, muchas veces hablamos de esto con los compañeros que estaban en la Secretaría de Políticas Tributarias, la FIP, etc. Porque decíamos, es regresivo que quienes más plata tienen sean los únicos que tienen una deducción sobre el trabajo informal, cuando en general es en los sectores medios en donde esto más pesa. ¿Por qué digo más pesa? Porque la clase media porteña, que la mujer profesional, que se va de la casa temprano a trabajar y tiene los chicos y no sé qué, es la que consume, digamos, este servicio de cuidado dentro de su hogar y es monotributista, por decirlo, no tiene manera de deducir esto de nada, ¿no? Y en general ganancia también está masculinizado, quienes pagan ganancia, por lo mismo que hablábamos antes. Entonces, digamos que algo que en su momento sirvió para formalizar que esta deducción de ganancias, porque eso fue, cuando uno mira, a partir de que se deducen ganancias, aumenta la formalización del empleo de trabajadores de casas particulares, hasta un techo, obviamente, pues no hay tanta gente en ganancias como para llegar a ese universo de 1.200.000 trabajadoras. Y entonces para nosotros era, bueno, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, incluir en otras formas tributarias? Por ejemplo, en el monotributo, ¿podríamos hacer esto? Bueno, digo, ¿por qué digo? Porque hay debates que hay veces que no se dan, porque son trabajos que históricamente han sido invisibilizados y culturalmente no tan aceptados. A mí me pasó en un montón de reuniones con compañeros, funcionarios, algunos que funcionan, otros que no funcionan tanto, que nos decían, les digo sinceramente, ustedes quieren crear un ejército de empleadas domésticas, nos decían. Y nosotros le decíamos, ese ejército ya existe, ¿no? Y decían, no, pero ustedes quieren que acá haya fraude laboral. El ejército, pero no están armados. Claro, tienen escobillones que te digo que, o el día que se aviven y empiecen el palito de abollar ideología, digo, ¿no? En algún momento se van a avivar, ojalá usen esos escobillones. Bueno, me gusta. Pero lo que quiero decir es, nos decían, va a dar lugar a fraude laboral. Y nos decían, fraude laboral es la informalidad que enfrentan estas mujeres hace 2 centurias.
o más, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay veces que tenemos algunas cosas que tenemos que sacar a la luz y ponernos a debatir. Nosotras no logramos incorporar una deducción en el monotributo, que era lo que nos gustaba, porque bueno, era caro, las partidas, las cosas, después tipo todas las que pasó en el medio, bueno, 10.000 cosas les podría contar otro día con una cervecita de por medio. Pero pudimos hacer programas registradas. Y el programa Registradas es un programa en el cual el Estado paga una parte del salario de la trabajadora durante 6 meses a condición de que después se sostenga la relación laboral. Y esto, obviamente, fortalece o apunta a la formalización de estas trabajadoras. Este programa tuvo un éxito que desde el feminismo muchos dicen no, porque son poquitas, hay alrededor de 50.000 mujeres que entraron. Yo siempre digo, ¿qué son poquitas? ¿Cuántos planes se convirtieron en trabajo en la construcción en los últimos 4 años? Yo les pregunto, yo me acuerdo un día que hubo un acto en la CGT gigantesco cuando Mansur había llegado hace un par de semanas al gabinete. Hicieron una gran reunión con la CGT, Mansur, la UOCRA, todos los ministros en primera fila, todos varones, por supuesto, porque cuando hablamos de construcción las mujeres no existimos, y fueron a anunciar que iban a convertir planes en trabajo, potenciar trabajo en trabajo, y eran 400 puestos de trabajo. Y yo decía a las compañeras, nosotros formalizamos 50.000 compañeras en el sector de clases particulares y nos autoflagelamos porque no nos parece suficiente. Y estamos hablando de construcción, que es un sector de más de 1 millón de trabajadores, así como el de esta, digo, en proporción. Hubo otro programa que es el de uno de la juventud, no me acuerdo ahora el nombre, de inclusión para los jóvenes, inclusión laboral joven. También creo que en 3 años generó 4.000 puestos de trabajo formales. Digo, registradas en términos comparativos, ha sido una herramienta muy importante para formalizar y además también para valorar. Yo me acuerdo muchos debates de esos de Twitter o de redes sociales, de nicho, les diría, de gente diciendo, pero bueno, pero ella, si la formalizo, pierde la UH. No, ella no quiere porque va a perder. Y nosotros entonces diciendo, no, bueno, pero no, porque no es incompatible, y explicando y haciendo pedagogía. Pero traía este ejemplo simplemente porque, digo, así como la deducción de ganancias sirvió para formalizar en ese sector, también tenemos que pensar ¿qué instrumentos tenemos? Hay veces que son chiquititos, pero que pueden tener un gran impacto, no solamente en la parte de recaudación, que es obviamente un componente importante, sino también en moldear el mundo del trabajo, para moldear el mundo del trabajo, y también para cambiar culturalmente las cabezas, ¿no? Yo sentí también muchas veces en este debate que teníamos con compañeros y compañeras que a muchos les da culpa hablar del trabajo que contratan en sus casas para limpiar, cocinar, no sé qué. Es como si eso fuera un tabú, ¿no? Y otra vez, es de lo más normal que hay, ni hablar de los procesos migratorios que involucra. Yo soy de Misiones, chicas que vienen de Misiones, de Chaco, de Formosa, que es la forma que tienen de venir a estudiar o pensar que tienen posibilidades, y terminan trabajando en un cuartito chiquitito, en un country o en un barrio cerrado, que se acuerdan en las pandemias las metían en los baúles para evitar los controles y tenerlas ahí semi-esclavizadas hoy en el año 2023. Entonces, esos debates me parece también son interesantes y también toman la parte de la política fiscal, y creo que ahí tenemos, yo coincido igual con Germán, tenemos poco tiempo, tenemos un Congreso en contra, pero yo creo que, no sé, yo trabajé 2 años y medio en el Ministerio de Economía, y siempre decía, yo trabajo como si fuera el último día, siempre, todos los días, por el Ministerio de Economía. Siempre puede ser tu último día, no sé si vieron, ¿no? Entonces digo, y acá quedan todavía 8 meses, no sé cuántos meses de gobierno, bueno, menos 6. Hay que trabajar como si fuera el último día todos los días, y tiempo hay, lo que nos falta es un poco de audacia, creo. Y entonces yo ahí sigo apostando a que, como decía el compañero, yo me siento también, yo soy oficialista, impulsar cada vez que me junto en una reunión, que seguir llevando propuestas y seguir fingiendo demencia con esto para avanzar, porque lo necesitamos, porque lo que viene, esperemos que no llegue, es tremendo. Y como decía recién Héctor, dijeron ya que no van a ir despacio, que van a ir a toda velocidad.
nada, entonces tenemos que ver cómo dejamos por lo menos armado, contenido, sostenido para nosotros mismos en la próxima vuelta, o porque vamos a tener que resistir mucho el avance de esta derecha que va a venir por todo. Así que ahí creo que hay que meterle con fuerza. En el Ministerio de Economía está la masa sin cantera, por eso. Bueno, yo desde siempre me identifico diciendo que soy argentino, democrático, republicano, peronista, y desde el ni una menos digo que soy feminista. Pero en la lucha por la igualdad hay que saber que es una utopía lograr la igualdad total entre el hombre y la mujer. Pero a la medida que avancemos, vamos a lograr una menor desigualdad, por razones biológicas, culturales, económicas, por lo que llamar, pero es una realidad. Lo que uno no puede dejar de vencerse, de que nos venza esa imposibilidad total para seguir escalando posiciones. Por eso digo, yo además soy feminista, de ni una menos, vengo diciéndolo, pues lo siento así. El otro tema tiene que ver las cosas positivas, no solamente casas particulares, también se aprobó el Estatuto del Peón, como tenemos cosas negativas. Desapareció en el derecho del trabajo la indemnización mínima por despido. Sí, la ley 25.877 la peleé, no quiero decir con quién, pero la peleé mucho y perdí. Históricamente, la indemnización por despido era medio mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de 3 meses. La mínima era 1 mes de sueldo, o sea, duplicaba la tarifa. Con la ley 25.877, después de todo lo que pasó, de la flexibilización laboral, la dictadura cívico-militar, etcétera, etcétera, se modificó y reconquistamos un montón de derechos. No todos. Todavía tenemos 20 leyes laborales de la dictadura cívico-militar que no logramos sacarnos de encima. Entre ellos, desapareció la indemnización mínima. Hoy es 1 mes de sueldo por año de servicio. La mínima tiene que ser 2 meses, no, es 1 mes. No hay más mínima. Y pasa desapercibido. Y la verdad que desapercibido porque la voz que alzamos no alcanza. Tienen que ser muchas voces, miles de voces. Y la otra cosa que no quería dejar pasar es el reclamo de libertad de Milagros Salas. Esto en cada acto que tengamos tenemos que reclamar la libertad de Milagros Salas porque es una actitud, creo yo, militante. Y por último, si con esto cierro mi breve interrupción, hay algunos que están planteando diferenciar los salarios de acuerdo a la categoría de la empresa. Si son pequeñas y medianas, pueden tener un convenio inferior. Lo están planteando como tengo acá, después se los muestro en todos casos, hay unos 7 u 8 proyectos de leyes absolutamente regresivos que tienen estado parlamentario. Terminar con montones de derechos, todos regresivos. Obviamente, si le digo la firma de quiénes son, es fácil concluir de dónde vienen. Yo digo que uno tiene que diferenciar entre los distintos, no entre los iguales. No hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes, son las empresas. Entonces, ahí el rol del Estado. El rol del Estado, que bueno, que las contribuciones sean menores, que la capacitación se dé también a los empresarios. Nosotros, cuando hablamos de capacitación, pensamos en trabajadores y trabajadoras. A los empresarios también hay que capacitarlos. Muchas veces no tienen información de dónde pueden colocar sus servicios o su producción por falta de información. O no conocen el acceso a la nueva tecnología. Ese es un rol del Estado indelegable, que tiene que cumplirlo. Yo no he visto programas para eso. A lo mejor existen, pero no he visto. Y si no, plantearlo lo que hay que hacer. Y con estas sabias palabras terminé. Yo quería, porque como estamos en un año de campaña, pensando en consignas, ¿no? Lo primero que se nos va a decir y se nos va a contrarrestar cuando hablemos de la disminución del horario laboral o de la reducción del horario laboral es la productividad. Digo, ¿podríamos tener alguna exención impositiva para alentar la falta de... Aunque no haya pérdida de la productividad, igual se va a esgrimir.
y demostrarlo en números me parece que va a ser muy difícil. Eso una. Y después, si el 44% del gasto se va en seguridad social, eso debe volver todo al consumo, porque los jubilados no ahorran. Tenemos, salvo yo que soy jubilada y puedo ahorrar porque soy... pero digo, Todos iguales, pero hay algunos más iguales. sí, hay algunos más iguales que otros, sí. ¿Tenemos algún cálculo? ¿Hay alguna estimación de cuánto vuelve al consumo de ese gasto en seguridad social? Porque entonces no es gasto, es hacer girar la productividad también, ¿o no? Y llamarlo gasto es un error, entonces. Y si eso lo pudiéramos demostrar con número y plata, es más fácil para transmitir el mensaje. Nada, yo solo para hacer traducciones. Sí. Ahí yo no creo igual que reduciendo la jornada laboral reduzca la productividad, al contrario, yo creo que aumenta la productividad, porque es menos tiempo trabajado, produciendo probablemente casi lo mismo, con lo cual la productividad aumenta. Puede bajarte la producción, pero tampoco, porque se supone que si bajás la carga horaria de un trabajador es porque vas a contratar a otro trabajador que cubra las otras horas, y entonces las horas trabajadas totales en una empresa serían las mismas o más, y por lo tanto la producción tampoco bajaría, pero la productividad al contrario tendría que tender a subir, porque trabajando menos horas, por más de que produzca... Empíricamente. Ya hay casos en los que sucedió. Está demostrado. O sea, lo que eventualmente... Y ya van a perder mis palabras, qué cosa. Digo que está demostrado eso, empíricamente, y además es de sentido común. La producción, es decir, el hombre, el trabajo humano, decae. Es decir, no es lo mismo el esfuerzo que tiene las 3, 4 primeras horas que en las 4 o 5 últimas, por ejemplo. Pero además está demostrado que aumenta la disminución de la jornada, aumenta la productividad. Por eso el bolsillo del que hablaba. Recarga. Lo tengo escrito por ahí. Bueno, hacemos una pregunta más. No, pero falta lo del gasto. Lo del gasto, yo no sé si hay un cálculo, pero yo siempre insistí con eso porque cuando, siempre que se meten con esto, ¿no? De la UH, del alimentar, de todo el componente siempre para mí es eso, es mostrar que es costoso también no poner dinero ahí. No solamente porque, como vos decís, eso es todo dinero que va al consumo y entonces mueve la economía en ese plano, sino que también no sé, no tener suficiente alimento para los niños y niñas es un problema a futuro, en el presente, pero también en el futuro, en términos de la pobreza estructural, de la salud de esos chicos, de la falta de educación, ¿no? Es decir, no es solamente por el lado de la plata que menos dinero que entraría al consumo, sino además también por el impacto que tiene no tener una cobertura en esos sectores que si están en esa parte es porque son los sectores más vulnerados en sus derechos a la vivienda, a la alimentación, etc. Entonces, para mí sí hay que mostrar eso. No, yo no conozco un cálculo sobre eso, pero sí habría que hacerlo. Quiero agregar algo. Eso vuelve a través del IVA, hay muchas formas del circuito que ese dinero que sale desde la seguridad o servicios sociales como educación y todo lo demás como estaba ahí, vuelve a través de ese consumo con el IVA, con un montón de el pago de otra vez los servicios y todo lo demás. Eso sería el desglosar. ¿Puedo? Sí. Bueno. Sí. Quiero hacerle una pregunta al compañero Recalde y puesta en un contexto geopolítico. China. No. No, pero sabe mucho de lo que es el trabajo y el derecho laboral.
China, en 40 años, multiplicó el PBI por 100 y sacó 600 millones de personas de la pobreza. El doctor Recalde es un distinguido jurista y además un hombre que luchó en momentos durísimos, tiempos de dictadura, por los derechos de los trabajadores. Y me viene a la mente esta reflexión, que es una pregunta respetuosa. El general Perón murió en 1974 y la bandera política era un plan trienal, no sé si lo recuerda, y un lema, Argentina potencia. Es así. La pregunta es, ¿qué pasó en este casi medio siglo que la Argentina tenía en el 74 1 millón de pobres, hoy nos encuentra con 18 millones de pobres? ¿Qué pasó? Pregunto. Me pasé todo el tiempo haciendo autocrítica, precisamente por eso, porque yo hablé desde el peronismo, la autocrítica del peronismo, evidentemente. Yo hice un máster en peronismo que lo condujo el general Perón en 1965 en Madrid, pero no en Huerta de Hierro, sino en las oficinas de Jorge Antonio, porque había una interna del peronismo, era Coronel Anclares, peronismo, contra el neoperonismo de Celu García. O sea, por eso digo que es porque la verdad, y hablando de Perón, yo siempre comentaba que llegué ahí como un peronista racional, los libritos, la experiencia, la lectura, etcétera, etcétera. Y salí además como un peronista emocional, por el carisma que tenía el viejo. Realmente una cosa emocionante. Bueno, era Perón. Ahora tenemos a Cristina. Pero Cristina es la vicepresidenta. Y no me hagan abondar más. Vamos a tener elecciones, vienen las PASO y cada uno pone su corazoncito donde tiene que ponerlo. Quiero contarles otra frustración que tuve. Nosotros tenemos un subsidio por desempleo. ¿A quién se le paga? Al trabajador en blanco que pierde su empleo. Ahora, tenemos un 40% de trabajadores en negro. Yo venía proponiendo legislar sobre eso, darle subsidio con condiciones. Tenía que declarar bajo juramento dónde trabajaba, qué horario, qué compañeros, es decir, alguna prueba de que había trabajado en ese lugar. Y si mentía, era el delito de defraudación estafa, artículo 272 del Código Penal, una cosa así como para decirle flaco no miento o flaca. ¿Qué mérito tenía esto? Que blanqueaba en un establecimiento, una fábrica, un negocio, un comercio que tiene un trabajador negro, tiene varios trabajadores en negro. Este compañero o compañera que iba a pedir el subsidio estaba diciendo dónde hay laburo en negro, como para que el Estado vaya, vea y realmente el subsidio que se le pague a él sea recontracompensado con el blanqueo de todos los demás, con toda la significación social que significa blanquear a trabajadores. Tenemos un 40% de trabajadores negros. No es poca cosa, un 30%, pero muchísimo. Es muchísimo. Tampoco salió. Ahora, yo voy a bajar la bandera porque no sale. Hay que seguir insistiendo. Esa es la tarea militante que tenemos todos. Y la verdad, uno lo hace con convicción, con alegría. Porque si no hacemos, no actuamos de acuerdo a lo que pensamos, ¿para qué estamos? Muchas gracias, Héctor. Y de tareas militantes se trata, vamos a agradecerle a los compañeros que hoy nos extendimos un poquito más del horario y que son los compañeros que técnicamente nos hacen posible el Zoom, hacen posible, claro, vamos a abrirles las cámaras para que los saluden. Es que estuvo muy interesante y gracias Marcelo, Gaby, disculpen que los demoramos un poquito, pero gracias por extendernos el Zoom este rato. Bueno, además de agradecerle a nuestros panelistas, ¿no?